24. Citari. Sus objetivos solo eran asteroides, pero los cazas amarillos, con morro de cromo, atacaban a las rocas con microcráteres como si representaran una amenaza para el propio Naboo. Productos de la Corporación de Ingeniería de Vehículos Espaciales TID y de Diseños Nubian, y el proyecto favorito de Veruna, las naves esbeltas de alas cortas, ejemplificaban la obsesión de Naboo por los diseños clásicos y la flagrante extravagancia. Se decía que los motores de los cazas habían fijado unos nuevos estándares de control de emisiones, pero para un planeta que se enorgullecía de su conciencia medioambiental, los N-1S parecían inusuales y fuera de lugar. Esperamos tener 2 escuadrones adicionales listos para el vuelo a principios de año, le dijo Veruna a Palpatine mientras estaban en el ventanal dorsal de la nave real del rey, que era incluso más grandiosa y con un acabado de espejo. Todos llevarán cañones láser gemelos, lanzadores de torpedos de protones y escudos deflectores, junto con droides astromecánicos R2. Un sueño hecho realidad, dijo Palpatine, para ti y para el colectivo de diseños Nubian. Veruna arqueó una poblada ceja gris y blanca. Nuestro trato con diseños Nubian fue mutuamente beneficioso. Por supuesto que sí, dijo Palpatine, preguntándose cuánto se habían embolsado Veruna y sus compinches en un contrato al que la mayoría de los Naboo se habían opuesto. Palpatine había llegado con Pestache y se había encontrado abajo con Janus Greyatus antes de reunirse con Veruna y algunos de los miembros de su consejo asesor en el hangar TID, incluyendo al primer consejero Kun Lago y la jefa de seguridad femenina de rasgos afilados del rey, Maris Magneta. Sospechosamente ausente estaba la gobernante adolescente de TID, Padmé Naberry, cuyo nombramiento había sido el compromiso de Veruna con un electorado que se había estado volviendo más opositor con cada año que pasaba. A Veruna, sin embargo, parecía que no le afectaba el paso de los años. Con sus cejas llamativas, su largo pelo plateado y su barba remilgadamente puntiaguda, todavía pasaba por tener una figura buena y atractiva. Lago y Magneta eran considerablemente más jóvenes y de aspecto más duro, y habían dejado que se sintiera su disgusto por Palpatine y su grupo desde el momento en el que abordaron la nave brillante. Fuera del ventanal, pasadas del bombardeo del Escuadrón Bravo, estaban reduciendo asteroides a gravilla y a polvo espacial. Ese es el capitán Rick Ollier en el Bravo 1, dijo Veruna, endurecido por la batalla en Comel Minor. Pestache no pudo contener una risa corta. ¿Contra ese grupo de piratas cuyas naves chocaban unas contra otras? Veruna miró a Palpatine. Su ayudante parece haber olvidado cuál es su lugar, senador. Palpatine le lanzó una mirada a Pestache, que no decía nada, y se volvió hacia Veruna. Mis disculpas, Majestad. Si Veruna estaba poco convencido, se lo guardó para sí mismo y fijó su mirada en el distante ejército de cazas. Planeo terminar nuestra asociación con la Federación de Comercio, dijo después de un largo momento de silencio y sin mirar a Palpatine. Palpatine se movió ligeramente para colocarse en la visión preferida de Veruna, con sus ojos muy abiertos por una sorpresa genuina. ¿Ese es el propósito de esta demostración? El rey se volvió hacia él. Si hubiera querido que fuera una demostración de fuerza, habría esperado hasta la siguiente recolección programada de plasma. Sin embargo, dado que parece estar preguntándolo, Ingeniería de TID y Diseños Nubian me aseguran ambos que los cazas Lucrehulk serían una presa fácil para nuestros N1s. Palpatine movió su mirada hacia Pestache y Greyatus y negó con la cabeza por la consternación. Entonces, es bueno que hayas pensado en invitarme a bordo, Majestad, porque te traigo noticias que podrían persuadirte de que vuelvas a pensar en tu posición. ¿Qué noticias?, demandó Magneta. Palpatine la ignoró al continuar hablando con Veruna.
Este asunto todavía tiene que llegar a la rotonda, pero existen todos los indicios de que la República va a concederle permiso eventualmente a la Federación de Comercio para que arme a sus naves. La mandíbula de Veruna se abrió y él parpadeó. ¿Con qué? Palpatine pretendió ponerse nervioso. No lo sé precisamente. Turboláseres, con certeza. Al igual que con cazas estelares droides. Hizo un gesto hacia afuera del ventanal. Armas que demostrarán ser un equivalente mortal para esos cazas estelares. Veruna todavía estaba intentando encontrarle sentido. ¿Por qué está haciendo esto la República? Debido a lo que pasó en Jinkor, debido a los ataques persistentes de piratas y de presuntos insurreccionistas, y debido a que la República se niega a cambiar su posición sobre crear un ejército. Veruna se alejó de golpe del ventanal, luego se detuvo y se giró hacia Palpatine. No me lo creo. Valorum tuvo éxito en Jinkor. Él nunca se inclinaría ante la presión de la Federación de Comercio. No se está inclinando ante la presión. Su estrategia es hacer un trato con la Federación, armamento defensivo a cambio de impuestos en las zonas de libre comercio. Veruna se quedó sin palabras. Esto es por lo que urjo a su majestad a mantener a Naboo en el bando apropiado de esto. Díganos, senador, le interrumpió Lago. ¿Qué significa estar en el lado apropiado? Palpatine miró de Lago a Veruna. Cuando el asunto llegue a la rotonda, Naboo debe votar en contra de los impuestos a las zonas de libre comercio. Veruna tragó y encontró su voz. ¿En apoyo de la Federación de Comercio? ¿Con mi reelección aproximándose? Debes estar loco, Palpatine. Naboo ha estado bajo el yugo de la Federación durante más de 30 años. La gente nunca me lo perdonaría. Tus bases permanecen fuertes, dijo Palpatine. La gente llegará a entender gradualmente que tomaste la decisión correcta. Veruna estaba que echaba humo. No me gusta que me pongan en esta posición, Palpatine. Palpatine adoptó una pose ensimismada y entonces miró al rey. Puede haber aún un modo. Estoy seguro de que Ego Damask estaría dispuesto a mediar en un trato renegociado con el bloque neimoidiano de la Federación de Comercio. No necesito que Damask medie en nada, le espetó Veruna. El tiempo del Moon ha llegado y pasado. Es un anacronismo. Sus enemigos nos hicieron a todos un favor al forzarle a una jubilación anticipada. Los ojos de Palpatine se estrecharon imperceptiblemente. Y pensó. Y así, con un estímulo, se revela a sí mismo. Si recuerdo correctamente, los enemigos de Damask lo pagaron terriblemente. Guardó silencio durante un momento, reposicionándose delante del ventanal, de manera que Veruna tuviera la imagen del bombardeo de los cazas directamente mientras escuchaba. Concedido. Sojourn ya no es la fortaleza impenetrable que fue una vez, pero el alcance de Damask es tan largo como lo ha sido siempre, y sus vínculos con el clan bancario nunca han sido más fuertes. En caso de que no se haya dado cuenta, senador, le interrumpió Magneta, el alcance de Naboo también es largo ahora. Palpatine miró por encima de su hombro hacia los cazas y luego fijó sus ojos en Veruna. Majestad, Damask no se tomará amablemente ser apartado de nuestros tratos con la Federación de Comercio. Puede darnos problemas. La mirada de Veruna vagó de nuevo hasta él. Deja que lo intente. Naboo no es el único planeta que ha explotado. No nos faltarían aliados. Estoy más preocupado por cómo reaccionaría el Senado ante nuestro voto contra los impuestos de las zonas de comercio. Palpatine forzó un suspiro. Es una situación sin esperanzas. Los planetas de la Federación del Borde dependen de la Federación de Comercio para obtener bienes. Así que es probable que voten negativamente. Los planetas del núcleo, por otra parte, votarán a favor de los impuestos, aunque solo sea para traer ingresos a la República y evitar tener que apoyar a los sistemas exteriores. Ocupando el terreno intermedio,
la Federación de Comercio ganará sin importar lo que pase. En que al final se le permita defenderse y forzará a sus clientes a cargar con los costes incrementados que resultará del impuesto. ¿Qué significa todo eso para Valorum?, dijo Lago. Me temo que puede no completar su mandato en el puesto. ¿Quién le sucederá?, preguntó Veruna. Eso es difícil de decir, Majestad. Ain le Tem, creo, aunque Bailantilles disfruta de cierto apoyo. Veruna pensó en ello. ¿Cuáles son las implicaciones para Naboo de ganar el Gran al Alderaaniano? Entonces, por supuesto, tendrías un amigo en la Cancillería. Veruna se acarició la barba. Tendré en cuenta tu recomendación. Pero estás advertido, Palpatine. No toleraré ningún engaño. Ni de ti. Fijó en Pestache y Grellatus una mirada taladrante. Ni de ninguno de tus cábala. Recuerda, sé dónde se entierran los cuerpos. El tiempo se acaba. Enredaderas y plantas trepadoras se habían abierto camino hacia arriba por las paredes y las torres de la antigua fortaleza, y las lianas conectaban los parapetos almenados hasta las copas frondosas de los árboles cercanos. Los insectos se escurrían bajo los pies, hurgando en busca de comida o cargados con pedacitos de vegetación o trocitos de astillas de madera. Las tormentas de la noche previa habían dejado charcos hasta la altura del tobillo en la pasarela de cascadas de escorrentías a través de las troneras. Los bosques que Plagueis había plantado y llenado de juegos raros y exóticos parecían determinados a librar a Sojourn de la fortaleza que había sido elegida en medio de ellos. Desde las torres más altas, él miró sobre las copas de los árboles hacia el borde del planeta padre de la luna y la estrella distante que compartían. Sojourn estaba corriendo deprisa y la última luz se estaba desvaneciendo. El aire era calmante y estaba alborotado con el zumbido y el canto de los insectos, los chillidos territoriales de las aves y los tristes aullidos del despertar de las criaturas de la noche. Nubes de murciélagos salían de las cuevas del acantilado, devoradores chupasangre nacidos de las fuertes lluvias. Una brisa se elevó salida de ninguna parte. El tiempo se acaba. Todavía salvaguardados en Ábora, había textos y holocrones que narraban las acciones y habilidades de los maestros Sith que, según se había dicho y escrito, habían sido capaces de invocar el viento o la lluvia o fracturar los cielos con un rayo conjurado. En sus propias palabras o las de sus discípulos, unos cuantos señores oscuros clamaban haber tenido la habilidad de volar, de volverse invisibles o de transportarse a sí mismos a través del espacio y del tiempo. Pero Plagueis nunca había tenido éxito en duplicar algunos de esos fenómenos. Desde el principio, Tenebrus le había dicho que carecía de talento para la brujería Sith, incluso aunque la inhabilidad no estaba debida a una deficiencia de midichlorianos. No es un don innato, habría dicho el Bit cuando se le presionara, y era uno de los que él también carecía. La brujería palidecía en comparación con la ciencia Bit, de todas maneras. Pero Plagueis comprendía ahora que Tenebrus había estado equivocado sobre la brujería, como había estado equivocado acerca de tantas cosas. Sí, el don era más fuerte en aquellos que, con un esfuerzo escaso, podían permitirse sumergirse en las corrientes de la fuerza y convertirse en conductos de los poderes del lado oscuro. Pero había un camino alternativo a aquellas habilidades, y éste llevaba desde un lugar donde el círculo se cerraba sobre sí mismo y sustituía la pureza por el desinterés. Plagueis comprendía también que no había poderes fuera de su alcance, ninguno que él no pudiera dominar a través de un esfuerzo de su voluntad. Si un Sith de igual poder le había precedido, entonces él o ella se había llevado sus secretos a la tumba, o los habían encerrado en holocrones que habían sido destruidos o que todavía tenían que salir a la superficie. La cuestión de si Sidious y él habían descubierto algo nuevo o redescubierto algo antiguo no venía al caso. Todo lo que importaba era que, casi una década antes, habían tenido éxito en hacer que la fuerza estuviera dispuesta a cambiar y a inclinarse irrevocablemente hacia el lado oscuro.
no en un mero cambio paradigmático, sino una alteración tangible que se pudo sentir por parte de cualquiera fuerte en la fuerza, y tanto si estaba entrenado en las artes Sith o Jedi. El cambio había sido el resultado de meses de intensa meditación, durante los cuales Plagueis y Sidious habían buscado desafiar a la fuerza por la soberanía y ahogar a la galaxia en el poder del lado oscuro. Insolentes y atrevidos, y corriendo un peligro mortal, habían emprendido una guerra etérea, anticipando que sus propios midichlorianos, el ejército representante de la fuerza, podría hacer que su sangre hirviera o detener el latido de sus corazones. Elevados fuera de sí mismos, incorpóreos y como una única entidad, habían puesto en práctica el poder de su voluntad, afirmando su soberanía sobre la fuerza. Ninguna fuerza opuesta se había elevado contra ellos. En lo que equivalía a un estado de éxtasis, supieron que la fuerza había gritado, como si alguna deidad hubiera sido expulsada de su trono. En el punto de apoyo que habían creado, el lado luminoso se había hundido y el lado oscuro había ascendido. En el mismo día, habían permitido que Venamis muriera. Entonces, al manipular los midichlorianos del Bit, que debían haber estado inertes y no responder, Plagueis le había resucitado. La enormidad del suceso había sorprendido a Sidious hasta dejarle en silencio y había abrumado y confundido los procesadores de 114D, pero Plagueis había continuado sin ayuda, permitiendo una y otra vez que Venamis muriera y volviera a la vida, hasta que los órganos del Bit habían cedido y Plagueis le había concedido finalmente la muerte eterna. Pero al haber obtenido el poder de mantener a otro vivo, no había sido suficiente para él. Y así, después de que Sidious hubiera vuelto a Coruscant, se había entregado a internalizar esa habilidad al manipular los midichlorianos que le animaban. Durante varios meses no había conseguido ningún proceso, pero al final empezó a percibir un cambio mensurado. Las cicatrices que habían crecido sobre sus heridas, de repente, habían empezado a suavizarse y desaparecer, y él había empezado a respirar más libremente de lo que lo había hecho en 20 años. Empezó a sentir no solo que sus tejidos dañados curaban, sino que su cuerpo entero se estaba rejuveneciendo. Bajo el transpirador, áreas de su piel estaban suaves y jóvenes, y él sabía que al final dejaría de envejecer completamente. Entonces, borracho del poder recién encontrado, había intentado un acto incluso más impensable: crear a un ser creado por él mismo. No meramente la fecundación de alguna criatura infeliz y estúpida, sino el nacimiento de un ser poderoso en la fuerza. La habilidad de dominar la muerte había sido un paso en la dirección correcta, pero no era equivalente a la pura creación. Y así se había abierto, realmente como si fuera invisible o estuviera convertido, para informar a cada ser de su existencia y tener un impacto en todos ellos, muonoides o insectoides, protegido o desposeído, libre o esclavizado. Un guerrero agitado que blandiera de triunfo en el campo de batalla, un fantasma infiltrándose en un sueño. Pero a la postre sin fin. La fuerza guardó silencio, como si huyera de él, y muchos de los animales de su laboratorio sucumbieron ante enfermedades horrorosas. No obstante, 8 largas horas después, Plagueis permaneció convencido de que estaba al borde del éxito absoluto. La prueba estaba en el incremento de su propio número de midichlorianos, y en el poder que sintió en Sidious cuando finalmente hubo vuelto a Sojourn. El lado oscuro de la fuerza era suyo para darle órdenes, y conjuntamente, algún día serían capaces de mantenerse con vida el uno al otro y de gobernar la galaxia mientras les pareciera bien. Pero aún tenía que informar a Sidious de esto. Era más importante que Sidious permaneciera concentrado en manipular los sucesos del mundo profano, mientras Plagueis estaba determinado a dominar el reino de la fuerza, del que lo mundano era solo un reflejo grosso y distorsionado. Sin duda, la luz se había extinguido. ¿Pero durante cuánto tiempo y a qué precio? Recordó un eclipse estelar del que había sido testigo en un planeta olvidado hacía mucho, cuya única luna era del tamaño perfecto y estaba a la distancia perfecta para ocultar la luz de la estrella principal del sistema. El resultado no había sido la oscuridad total, sino la iluminación de una clase diferente, singular y difusa,
que había confundido a los pájaros y había permitido que se vieran las estrellas en lo que habría sido a plena luz del día. Incluso, totalmente bloqueada, la estrella principal habría brillado desde atrás del disco del satélite y, cuando la luna continuó moviéndose, había habido un momento de luz casi demasiado intensa para soportarlo. Mirando al cielo oscurecido de Sojourn, se preguntó qué calamidad estaba planeando la fuerza para que les visitara durante su retirada a él o a Sidious, o a ambos, por inclinar la balanza deliberadamente. ¿Estaba la retribución meramente esperando en las alas como lo había estado en Coruscant 20 años antes? Era una época peligrosa, más peligrosa que sus primeros años como aprendiz, cuando el lado oscuro podría haberle consumido en cualquier momento. Por ahora, al menos, su convalecencia total casi se había completado. Sidious continuaba convirtiéndose en más poderoso como Sith y como político, con sus artimañas más intrincadas encontrándose con poca o ninguna resistencia, y la Orden Jedi se estaba hundiendo. El tiempo lo diría, y el tiempo se estaba acabando. El Zabrak datomiriano estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo de Duracero, relatando para Sidious la misión de vigilancia que había completado en el Templo Jedi semanas antes, en el punto álgido de la crisis Jyn-Kurri. Me pone enfermo ver lo fácilmente que los reptiles infiltrados fueron engañados, maestro. Incluso por la mujer humana centinela, de pelo claro, que ellos pensaban que habían cogido por sorpresa fuera del templo. Desde donde yo vigilaba, vi que ella había fingido sorpresa cuando su sable láser no penetró el escudo de cortosis de su asaltante, y que ella meramente estaba fingiendo estar inconsciente cuando los Jyn-Kurri la derribaron, y ella le empaló con su hoja activada. Gruñó Maul, revelando sus dientes afilados. Su estupidez me permitió deleitarme en el hecho de que su misión había sido comprometida, que los Jedi simplemente les estaban atrayendo a una trampa. El edificio Limerge, abandonado, se había convertido en el hogar y centro de entrenamientos del asesino, los talleres y los bordes del cercano distrito Fobosi en sus visitas nocturnas. ¿Los Jedi se ganaron tu respeto?, preguntó Sidious, girando a su alrededor con la capucha de su capa levantada sobre su cabeza. Podrían haberlo hecho, de haber mostrado a los infiltrados alguna habilidad, de haber estado yo liderándolos. Sidious se detuvo. ¿La misión habría sido un éxito? ¿Con caballeros y padawans Jedi muertos? ¿Y los niños masacrados? Estoy seguro de ello, maestro. Solo tú, contra los maestros que forman el Alto Consejo. Al ocultarme y atacar, podría haber matado a muchos. Plagueis tenía razón, pensó Sidious. Le he hecho orgulloso. La estratagema Jyn-Kurri había fallado, en cualquier caso. Jedi adicionales habían muerto, pero las muertes Jedi nunca habían sido la razón principal para instigar la crisis. Lo que importaba era que Valorum había triunfado, con algo de ayuda de Palpatine. Era cierto, pero principalmente por sí mismo, al arreglárselas para atraer a los senadores Yarua, Tikes, Far y otros a su bando y establecer un embargo. Pero con su crédito político gastado, la posición de Valorum era más tenue que nunca. Incluso un rastro de escándalo y el Senado perdería poca confianza que tenían en él. «Eres formidable», dijo Sidious al fin, «pero no eres un ejército de un solo hombre, y no he pasado años entrenándote solo para hacer que te sacrifiques. Cuando te otorgué el título de Darth, no fue en recompensa por haber sobrevivido a misiones peligrosas, a morirte de hambre y a droides asesinos, sino por tu obediencia y lealtad. Sin duda, tendrás amplias oportunidades de demostrar tus habilidades superiores a los Jedi, pero derrocar a la Orden no es tu obligación, a pesar de tu odio por ellos». Maul bajó la cabeza, mostrando su corona de cuernos de punta afilada en su campo rojo y negro. Maestro,
con tal de que aquellos que lo hagan obtengan la alegría y la satisfacción que yo obtendría. Ya veremos, mi aprendiz, pero hasta entonces hay asuntos a los que necesitamos atender. Hizo un gesto para que Maul se levantara y le siguiera hasta la mesa del holoproyector y la parrilla de transmisión, los mismos que el Gran había dejado décadas antes, pero completamente modernizados y mejorados. «Mantente fuera de la vista de las cámaras», dijo Sidious, indicando un lugar. «Por ahora, queremos mantenerte en reserva». «Pero, sé paciente. Tendrás una parte que jugar en esto». Sidious se sentó en una silla de respaldo alto que le envolvía como un trono y tenía un control remoto construido en uno de los brazos, con sus pensamientos fijos en darle vueltas a lo que estaba a punto de hacer. Había sentido Plagueis la enormidad del momento en Naboo, todos aquellos años antes, cuando le había revelado su auténtico ser. ¿Cuándo se había quitado, por primera vez, la máscara que llevaba en público? Tan fortalecido como podría haberlo estado. ¿Había estado el momento también tintado por una especie de nostalgia? ¿Por la pérdida de algo tan personal, tan definitorio? Lo que había sido secreto nunca volvería a ser un secreto. La comunicación cogió al virrey Don Gunray en mitad de la comida y sin la tiara de solapas que le cubría las orejas y el collar ornamentado de piedra azul que le hacía parecer como un bufón. «Saludos, virrey», dijo Sidious. Las membranas de los párpados de los ojos carmesí del neimoidiano tuvieron un espasmo y su boca moteada se crispó. «¿Qué? ¿Qué? Esta es una dirección segura. ¿Cómo?» «No se moleste en rastrear el origen de esta comunicación», dijo Sidious mientras los dedos grises y afilados de Gunray volaban a través del teclado de su holomesa. «Un rastro solo lo llevará en círculos y malgastará el tiempo limitado que tenemos». «¿Cómo se atreve a entrometerse?» «Recientemente le envié un regalo, un pilot de puntos rojos». Gunray le miró. «¿Usted? ¿Usted lo envió?» «Confío en que tuviera el suficiente sentido común para haberlo escaneado en busca de aparatos de monitoreo». Gunray se giró para mirar a algo fuera de la cámara, probablemente el propio pájaro con cresta. «Por supuesto que sí. ¿Cuál fue su propósito al enviármelo?» Su acento alargaba las palabras y suavizaba el sonido de las T. «Considérelo como una muestra de mi aprecio por el trabajo no recompensado que ha hecho por la Federación de Comercio. El directorado no reconoce sus contribuciones. Ellos... yo... ¿Por qué se está ocultando dentro de la capucha de su capa?» «Es la vestimenta de mi orden, virrey». «¿Es usted un clérigo? ¿Le parezco un hombre santo?» La expresión de Gunray se agitó. «Demando ver su cara. Aún tiene que ganarse el privilegio de verme». «¿Privilegio? ¿Quién se ha creído que es?» «¿Estás seguro de que quiere saberlo?» «Demando saberlo». La sonrisa de Sidious apenas escapó de la capucha. «Eso es incluso mejor. Soy un señor Sith». «Ahí está. Lo dije. Lo dije». Pensó Sidious. «¿Un señor Sith?», repitió Gunray. La respuesta vino desde las profundidades de su interior, desde el centro de su auténtico ser. «Tiene permiso para referirse a mí como Darth Sidious». «No he oído hablar de Darth Sidious». «Ah, pero ahora que lo ha hecho, nuestra asociación se ha forjado». Gunray negó con la cabeza. «No estoy buscando un socio». Sidious mostró parte de su cara.
No pretenda estar contento con su posición en la Federación de Comercio, o que no tiene aspiraciones. Ahora somos compañeros en el futuro. Gunray hizo un sonido siseante. Esto es una broma. Los Sith han estado extinguidos durante 1000 años. Eso es precisamente lo que la República y la Orden Jedi les gustaría creer. Pero nunca desaparecimos. A través de los siglos, hemos escogido simplemente las causas y nos hemos revelado solo a seres escogidos como usted mismo. Gunray se echó hacia atrás en su silla. No lo comprendo. ¿Por qué yo? Usted y yo compartimos un interés ávido sobre a dónde se dirige la República y he estimado que es la hora de que empecemos a trabajar en concierto. No seré parte de ninguna conjura encubierta. ¿De verdad?, dijo Sidious. ¿Cree que de entre los millones de seres influyentes le escogería sin conocerle de arriba a abajo? Me doy cuenta de que sus deseos voraces son el resultado de las condiciones crueles de su crianza. Usted y sus compañeros, larvas, en competición cruel por un suministro limitado de hongos. Pero lo comprendo. Todos estamos formados por nuestros deseos infantiles, por nuestra ansiedad de cariño y atención, por nuestros miedos de la muerte. Y a juzgar por lo lejos que ha llegado, está claro que no tuvo usted rival y continúa sin tenerlo. Pongamos sus años en el Senado, por ejemplo, las reuniones clandestinas en el edificio Klaus, el restaurante Folin, en el corredor carmesí, los fondos que desvió hacia Paxten y Axmoe, los tratos secretos con los holdings Damask, el asesinato de Vidar Kim. Ya es suficiente. ¿Pretende chantajearme? Sidious retrasó su réplica. Quizás no me oyó cuando le hablé de una asociación. Le oí. Ahora dígame, ¿qué quiere de mí? Nada más que su cooperación. Yo le traeré grandes cambios a usted y, a cambio, usted hará lo mismo por mí. Gunray pareció preocupado. Clama usted ser un señor Sith. Pero ¿cómo sé que lo es? ¿Cómo sé que tiene la habilidad de ayudarme? Le encontré un pájaro raro. Eso difícilmente valida su pretensión. Sidious asintió. Comprendo su escepticismo. Podría, por supuesto, demostrar mis poderes, pero estoy poco dispuesto a convencerle de ese modo. Gunray sorbió por la nariz. No tengo tiempo para esto. ¿Está cerca el pilot? Justo detrás de mí, concedió Gunray. Muéstremelo. Gunray amplió el alcance de las cámaras de la holomesa para incluir al pájaro, encarnado en una jaula que era poco más que un círculo de metal precioso, coronada con un generador de campo de estasis. Me preocupaba que, cuando lo sacara del hábitat de la jaula, muriera, dijo Sidious, y sin embargo, parece estar en casa en su nuevo ambiente. Eso sugieren sus cantos, replicó Gunray. ¿Y si le dijera que podría alcanzarlo a través del espacio y del tiempo y estrangularle donde está encaramado? Gunray estaba aterrado. No podría. Dudo que incluso un Jedi. ¿Me está desafiando, virrey? Sí, dijo de golpe, y luego, con la misma rapidez, no. Espere. Sidious se movió en la silla. ¿Valora usted el pájaro, este símbolo de riqueza? Soy la envidia de mis iguales por poseerlo. ¿No generaría una auténtica riqueza, una envidia incluso más grande? Gunray se puso nervioso. ¿Cómo puedo responder cuando sé que podría estrangularme si me niego? Sidious dejó escapar un suspiro elaborado. Los compañeros no se estrangulan los unos a los otros, virrey.
Preferiría ganarme su confianza. ¿Está de acuerdo con eso? Podría estarlo. Entonces, aquí está mi primer regalo para usted. La Federación de Comercio va a ser traicionada por Naboo, por la República y por los miembros del directorado. Solo usted puede proporcionar el liderazgo que se necesitará para evitar que la Federación se fragmente. Pero primero, debemos encargarnos de que sea ascendido a directorado. El directorado actual nunca le dará la bienvenida a un neimoidiano. Dígame qué haría falta. Empezó Sidious y luego se detuvo. No importa. Déjeme sorprenderle al organizar un ascenso. ¿Haría eso y no me pediría nada a cambio? De momento, si me gano su total confianza y cuando lo haga, esperaré que se tome de todo corazón mis sugerencias. Lo haré, Darth Sidious. Entonces, pronto volveremos a hablar. Sidious desactivó el holoproyector y se quedó sentado en silencio. Hay un planeta en el sector Videnda llamado Dorvala, le dijo a Maul un largo momento después. No habrás escuchado hablar de él, pero es una fuente de mineral de Lomit que es esencial para la producción de transpariacero. 2 compañías, Lomit Limitada y Mineral Intergaláctico, controlan actualmente las operaciones de minería y transporte, pero desde hace algún tiempo, la Federación de Comercio ha tenido sus miras en regentar Dorvala. ¿Cuál es tu deseo, maestro?, preguntó Maul. Por ahora, solo que te familiarices con Dorvala, porque puede demostrar ser la clave para atrapar a Gunray en nuestras garras.